Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vayan encendiendo las cámaras, así los veo. Hola Marina. Hola, profe. Hola Cruz. Hola. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, todo bien. ¿Tenemos deserción? ¿Qué pasó? Buenas tardes. O saben que yo me conecto tarde, una de dos. ¿Y cómo les fue con el parcial? Ah, no, eso nos tiene que decir usted, profesora, ¿no le parece? Y bueno, pero todavía no nos corregí. Estamos esperando ansiosos y tampoco nos pasaron a práctica. No, porque la práctica, bueno, dijeron que la pasaban hoy o mañana, pero la práctica, fíjense, porque la suben al SIU, ¿eh? La teoría no, pero la práctica la suben al SIU, me parece. Bueno, pero ¿qué les pareció el examen? ¿Difícil, fácil? Yo, como le dije al profesor Bazán, puede ser, lo que primero le comenté, que estaba muy agradecida que nos dejaban subir un archivo. Eso me ayudó a demostrar que estaba haciendo la tarea y me gustó. Y con respecto al de teoría, no, sí, también, y teníamos para escribir por ahí. Lo que sí me pareció que era una pregunta muy extensa y en una sola. Entonces, yo no sé si pude poner todo lo que preguntaron, porque era tan larga y se te iba el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces eran muchas cosas, era una pregunta extensa, era lo único. Pero... ¿A cuál te referís? Todas las que eran para completar. Eran como, ponga esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y era como multitudinaria. La idea es, bueno, a ver hasta dónde se concentran en lo más importante, porque obviamente por ahí no pusieron todo. Bueno, eso es lo que vamos a ir evaluando en el teórico. Pregunta, al menos todos los que están ahora, ¿hay alguno que no es, que sea de otra comisión, que esté registrado en el SIU en otro número de comisión que no sea la 3 y la 4? ¿No? Bueno, bárbaro. No, les pregunto porque, bueno, estamos con ese tema porque si hubo cambios de comisión y por ahí no los tenemos registrados en el SIU, es como que cada profesor va a corregir a sus alumnos, así que por eso es el tema que les preguntaba. Bueno, vamos a seguir entonces con los temas. Regístrense todos en el chat, así me quedan los presentes. Bueno, hasta lo que es la liquidación del impuesto es lo que llegamos en la primera parte de personas humanas, ¿sí? Ahora, la liquidación del impuesto, o sea, la declaración jurada, vieron que el impuesto se presenta a través de una declaración jurada, de acuerdo a nuestra ley de procedimiento. Digamos, hay dos formas de la determinación de los impuestos: a través de una declaración jurada que presente el contribuyente y o a través de autodeterminaciones de los impuestos, como por ejemplo el inmobiliario, el automotor, son determinados por la autoridad de aplicación. En cambio, el impuesto a las ganancias es a través de una declaración del contribuyente. Esa declaración tiene carácter de una declaración jurada, es más, cuando uno la presenta dice, declaro no omitir ni falsear dato alguno que deba contener, algo por el estilo, que no lo leemos normalmente, pero eso implica, después lo van a ver el año que viene en el tema de procedimiento, que si yo presento una declaración jurada, se supone que estoy mostrando la realidad. Y si después me equivoqué, o viene el fisco y me ajusta algún concepto y presento una declaración jurada rectificativa, van a ver que me dicen, bueno, se me dijo que su impuesto era 1.000 y ahora estamos viendo que es 1.500, esa diferencia se considera desde el punto de vista de procedimiento una omisión o una
defraudación, de acuerdo a si hubo alguna intención dolosa, o un engaño, un ardid, eso me daría para la defraudación. Entonces, el conjunto, digamos, nosotros lo que vimos hasta ahora es determinar el impuesto a las ganancias, pero la declaración jurada comprende algo más que eso. A ver, yo les voy a compartir, si lo ven. Esperen un minuto que no sé por qué no me deja eso. Bueno, ¿qué partes tiene una declaración jurada de una persona humana? La primera parte era la determinación del impuesto, que es el esquema que vimos y que yo se lo subí también a la 24, o sea, después de todas las deducciones generales, deducciones personales, llegamos a la ganancia neta sujeta a impuesto, aplicamos la escala del artículo 94, determinamos el impuesto. Ese impuesto determinado no es el saldo de la declaración jurada, porque se pagan anticipos durante el año, porque hay un régimen de retenciones del impuesto que me los puedo tomar a cuenta, eso lo resto y llego al saldo de la declaración jurada. Pero ¿qué me dice la ley? Que además de eso, yo tengo, bueno, esto era lo que les dije recién, el impuesto determinado, menos los pagos a cuenta, menos las retenciones, menos los anticipos, me da el saldo. ¿Qué me dice? Que además, bueno, este saldo puede ser a ingresar, si el impuesto es mayor a todos los descuentos, o un saldo a favor del contribuyente. Profesora, ¿puede minimizar las caras de los alumnos así se ve bien lo que está haciendo? Sí, tenés razón. No alcanza a ver, ahora me di cuenta, espera. Un poco no lo minimizo. A ver si lo saco ahí. Peor. No sé por qué no me lo minimizo. Bueno. Ahí. ¿Alcanzan a ver? No sé por qué no lo puedo cerrar esto. No sé. ¿Alcanzan a ver bien ahí? Sí, está mejor, profe. Está mejor, pero no sé por qué no me lo minimiza. Me lo debería minimizar esto, ¿no? Ponerlo por ahí. Bueno, les decía entonces que una vez que determinamos el impuesto, le restamos pagos a cuenta, retenciones, percepciones, anticipos, y vamos a tener el saldo de la declaración jurada. Ese saldo de la declaración jurada me puede dar un saldo a ingresar cuando el impuesto es mayor a todos estos descuentos, o un saldo a favor del contribuyente. Ahora bien, ¿qué me dice la ley? Que además de eso, yo tengo que declarar mis bienes y mis deudas. Eso está en el artículo 3 del decreto reglamentario. Y tengo que declarar mis bienes y mis deudas del año anterior al periodo que estoy declarando y del año en que estoy declarando. O sea, lo que llamamos el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. Eso es la declaración de bienes y deudas. Con respecto a esto, yo tengo que
exponer todos los bienes que tiene el contribuyente, independientemente que generen o no ganancias, y todas las deudas que tiene para determinar su patrimonio. Para la evaluación de esos bienes y de esas deudas, hay una resolución muy vieja de la AFIP, que en líneas generales, donde determina cada uno de los rubros cómo hay que evaluarlos, cómo se evalúa un inmueble, un rodado, los créditos. Pero en líneas generales, lo que voy a estar evaluando es por el valor que yo invertí en eso. O sea, si yo compré un inmueble en el año 80 en 10.000 pesos, lo voy a seguir evaluando, y lo tengo en mi patrimonio, lo voy a seguir evaluando todos los años a 10.000 pesos, porque es lo que invertí en ese bien. O sea que en líneas generales, el patrimonio está a valores históricos, ¿sí? Y sin descuentos de amortizaciones ni nada. Esa es la tercera parte de lo que podríamos decir la declaración jurada. Y después viene la parte que reviste un importante, tiene una gran importancia, quiero decir, que es lo que llamamos la determinación del monto consumido, que cada vez con los años ha revestido mayor importancia y les explico por qué. Primero vamos a ver qué se entiende por monto consumido. Y pensemos un poco, a ver, ¿qué puede hacer una persona humana con lo que gana? ¿Qué opciones tiene? Gastarlo o invertirlo. Exactamente. Entonces, la ganancia tiene que ser igual a la inversión, o sea, cuando decimos invertirlo es inversión, y cuando decimos gastarlo es consumirlo. Quiere decir que lo que uno gana tiene que ser igual a la inversión más el consumo. Cuando hablamos de ganancias, vamos a tener en cuenta todo lo que ganó el contribuyente. O sea que vamos a tener que incluir ahí no solo las ganancias grabadas, sino ganancias exentas, las no alcanzadas. Ejemplo, supongamos que él tuvo derechos de autor, cobró derechos de autor durante el año por 50.000 pesos. ¿Tá? De esos 50.000 pesos, 10.000 pesos están exentos y 40.000 están grabados. Por lo tanto, él pudo gastar esos 50. ¿Tá? Por eso a la ganancia grabada, que hay alguien que quieren que lo admita, bueno, no sé por qué no la puedo admitir. ¿Entró Silvia? ¿Silvia, entraste? Sí, profesora, muchas gracias. Bien. Disculpe que entré tarde. No, porque me sigue apareciendo, no sé si lo ven ustedes, pero como que estás en la sala de espera, por eso te preguntaba. No, ya estoy, gracias. Bien. Bueno, entonces les decía que acá, cuando hablamos de ganancias, vamos a hablar de todas las ganancias, grabadas, exentas, no alcanzadas. ¿Y la inversión a qué les parece que va a ser igual? Bueno, ya se los puso. ¿Cómo determino cuál es la inversión? La inversión que yo hice en un año la voy a determinar por el patrimonio que tengo al final del año contra lo que tenía el año anterior. ¿Tá? El patrimonio del año menos el patrimonio del año anterior me va a dar la inversión que hice en el año. Y el consumo va a salir por diferencia. O sea, lo que gasté va a salir por diferencia. Si nosotros hacemos en esto un pasaje de términos en esta fórmula, ¿qué vamos a tener? Que la ganancia grabada más la ganancia exenta más las no alcanzadas, más el patrimonio del año anterior, tiene que ser igual al patrimonio del año
más el consumo, ¿sí? Profe, otra vez Silvia quiere entrar. Se ve que tiene mal internet. Ahí se le ve en la pantalla. Sí, por No, eso. pero estoy escuchando, no. Ah, No sé por qué me aparece en la pantalla esto, yo lo admití. Sí, estoy ya. Gracias, Eri. Sí, no sé por qué me aparece esto, chicos, pero está doble, no sé. A No, ver no, qué. estoy con una sola PC, no tengo No, dos. está doble de canal. Y no se va, estás admitida y no te vas del. A ver. Bueno, no sé. No te puedo sacar de ahí, Silvia. Bueno, ¿entendieron esto que dijimos? Se me corrió todo el power. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es esto que estoy mostrando acá? Es lo que después vamos a ver lo que llama el cuadro de justificaciones patrimoniales. En realidad, esto es todo lo que está en el primer término de la fórmula es lo que va a la columna 2 y todo lo que está en el segundo término va en la columna 1. Y el consumo siempre surge por diferencia. ¿Está? O sea, esto se muestra en la declaración jurada en dos columnas. Columna 1 y columna 2. Ahora bien, ahora sí tengo. ¿Qué pasa? Nosotros ahí en eso en esas dos columnas que les estoy mostrando, hay algunos conceptos que se llaman justificación de variaciones patrimoniales. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, para nosotros determinar la ganancia, vamos a poner de primera categoría. Le hicimos todos los gastos que nos permitió la ley y entre los gastos que nos permitió la ley está la amortización, por ejemplo, del inmueble. Y si estuviésemos alquilando los bienes inmuebles junto con los bienes muebles, amortizaríamos los bienes muebles, amortizaríamos las mejoras. Ahora bien, esas son todas deducciones que la ley me permitió hacer de mis alquileres ganados. Pero en realidad, ¿eso me significó una salida de fondos? Efectivamente, no. No fue que fue un gasto. Vos no gastaste en la amortización. Entonces, ¿qué pasa? Si yo gané en el año 100.000 pesos y las amortizaciones fueron 20, mi ganancia grabada fue de 80, ¿está? Pero en realidad yo pude disponer de esos 10, esos 20, perdón, que eran el valor de las amortizaciones que desconté lo a la tenés que ganancia. restar o sumar, digamos. Exactamente. Entonces empiezo a mirar qué cosas tengo en la determinación de la ganancia que le hubiesen generado al contribuyente la posibilidad de invertirlo o la posibilidad de invertirlo en una variación patrimonial. O sea, me justifica un aumento patrimonial. ¿Está claro? Así como las amortizaciones. Se ¿Qué parece al otra? estado de flujo de efectivo, profesor. ¿Cómo? Se parece al estado de flujo de efectivo, digo. Sí, sí. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede estar jugando ahí ¿cómo se llama? En el que me afecta el monto consumido? Que tendría que ajustar esa ganancia grabada, pensando ahora en todo lo que era la liquidación, ¿no? ¿Qué otras cosas puede haber? ¿Alguna mejora, algún alquiler de casa habitación? Alguna mejora, por ejemplo, si el inquilino me hizo una mejora, yo la tengo dentro de mi patrimonio, de alguna forma tengo que justificar que eso recibí una mejora, recibí una donación. Por ejemplo, si yo en primera categoría deduje gastos presuntos por 50.000 pesos, pero en realidad gasté 70.000 pesos.
esa diferencia que no pude deducir es a la inversa, me la gasté, ¿está? En vez de sumar a la ganancia, restaría, o sea, va en la otra columna. Bueno, así voy a ir ajustando para llegar al cuadro de variaciones patrimoniales. Entonces, los que justifican incrementos o que justifican consumos son las amortizaciones que computé, los gastos presuntos de primera categoría, bienes recibidos por herencia, aportes que me pueda haber hecho, así como sumo las ganancias grabadas, no grabadas, exentas, bueno, digo, a ver, mi abuela me regaló 50.000 pesos, mi cónyuge me prestó tanto, lo informo en ese cuadro de variaciones patrimoniales. Todo eso va a lo que llamamos columna 2, junto con la anterior. Y a la inversa, conceptos que no justifican incrementos patrimoniales o consumos o que me están disminuyendo el consumo, por ejemplo, son los valores locativos. Si yo declaré como ganancia el valor locativo de inmueble cedido gratuitamente, eso a mí no me generó ningún ingreso, ¿está? Entonces, a la inversa tengo que restarlo. Los intereses presuntos, vieron que, bueno, no sé si lo vimos, pero por ahí en los prácticos estaba, que toda deuda, establece la ley, que toda deuda genera un interés. Y que si yo pacto una deuda sin intereses, yo tengo que declarar los intereses presuntos equivalentes a la tasa del Banco Nación. Y si pacto una tasa inferior, también no pueden ser inferior a eso. Esa presunción de intereses, la ley habla que esa presunción es que no admite prueba, admite al revés, admite prueba en contrario, excepto que se trate de inmuebles. O sea que si yo vendo un inmueble a plazo y no cobro intereses, por más que yo demuestre y quiera demostrar que no le cobré intereses, la ley hace una presunción que no admite prueba en contrario y tengo que declarar los intereses presuntos por esa venta a plazo. Pero en realidad los declaro como ganancia grabada, pero no me generaron un consumo. También los gastos que no pude deducir, todas esas, por ejemplo, donaciones que no pude deducir por el límite. ¿Qué otra? ¿Qué otra tenemos que tienen límite? Honorarios médicos, que tienen un límite del 40%. ¿Qué más? O sea, eso que no pude deducir es como que me afectó el consumo, gasté de esa ganancia grabada. ¿Servicio doméstico también, profe? También, si yo pagué más de lo que pude deducir, también, sí. Bueno. También las prepagas. Claro. Que se pagan por demás. Bien. ¿Por qué no me deja correr a sacar esto? Bueno. Bueno, sugerimos complementar el tema con bla, 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 con toda la teoría. Ahora bien, de que salgamos de acá, dejar de compartir. Bueno. Ahora bien, ¿entendieron el concepto del monto consumido? Al principio nos resulta difícil, pero hay un montón el jefe de trabajo prácticos hizo un montón de casos para determinación del monto consumido y además en uno de los prácticos hay como un esquema de esto mismo que le estoy diciendo, pero más abierto, digamos, más detallado. Así que búsquenlo, que está, no me acuerdo exactamente en cuál de los prácticos, 33, 34, por ahí en uno de esos, que está todo lo del monto consumido y tienen el esquema. Ahora bien, ¿por qué digo yo que esto, digamos, no lo digo yo, lo decimos todos, ¿no? Esperen que estoy buscando.
¿Por qué decimos que este monto consumido reviste importancia? En primer lugar, tenemos que entender que por monto consumido se considera todo lo que el contribuyente y su grupo familiar necesitó para vivir durante el año. Eso incluye todos los gastos de sustento, los gastos del colegio de los chicos, los seguros que pagó de su auto particular, los impuestos de sus propiedades, de sus bienes, los viajes de recreo, los viajes al exterior, bueno, todo eso forma parte del monto consumido. Ahora bien, como verán ustedes, que se saca por diferencia, digamos, quiere decir que lo que nosotros estamos mostrando en cuanto a monto consumido no es un número exacto, sino que es un número referencial. Y que, si bien no tiene que tener exactitud, tiene que tener razonabilidad. ¿Qué quiere decir razonabilidad? Supongamos que nosotros hicimos todas las cuentas bien. Le declaramos las ganancias grabadas, todas las deducciones, todo lo que aprendimos hasta ahora. Muy bien. A Juan Pérez, que Juan Pérez supongamos que es un profesional, que tiene 4 hijos, que en el año, bueno, no en el 2020 porque estaba toda la pandemia, supongamos que estamos haciendo el año 2019, se fue al exterior con toda la familia. Y además, cuando uno le pregunta los datos para su declaración jurada, me dice, además, ¿sabes qué? Me compré un departamento este año, que invertí X, qué sé yo, supongamos, digo cualquier cosa, supongamos que invertí 500.000 pesos. Y resulta que cuando nosotros determinamos la ganancia y hacemos el patrimonio y hacemos todas las cuentas, la ganancia no nos alcanza para justificar el consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le declaré, vamos a suponer que le declaré 600.000 pesos. Y el tipo se compró un departamento de 500.000. Me quedaron 100 para consumir. Eso es lo que les pasó a los que fueron a Rusia, ¿se acuerda? A todos los que se fueron a Rusia con el mundial y después los empezaron a perseguir. Entonces, ahí empezamos, nosotros, los contadores, a jugar. Che, escúchame, ¿cómo compraste esto? Ah, no, porque... Bueno, entonces, acá empezamos a jugar. La primera cosa es pensamos, nos equivocamos nosotros, pero revisamos nuestra declaración jurada, los datos todo bien. Así que ahí empieza el trabajo de ustedes de empezar a jugar, porque más allá de lo que son los prácticos y más allá de, yo lo estoy buscando en la realidad. A ver, ¿cuál es la realidad? Que por ahí ese profesional es un médico, un abogado, un contador, que tuvo más ingresos de los que me mostró porque no hizo las facturas. Y con esos ingresos obviamente le alcanzó para vivir. ¿Ah? Pero cuando yo Además está todo linkeado, porque cuando vos entras a las páginas, tienen todo linkeado, tus tarjetas, todo, no es que te podés escapar. Bueno, a eso digo que cada vez reviste más importancia analizar cuando hacemos una declaración jurada el monto consumido, ¿está? Por lo que vos estás diciendo. La AFIP tiene información de los gastos con tarjeta, de los gastos de las escuelas privadas. Entonces, si tiene 3 hijos, va a la escuela privada, paga una cuota de no sé cuánto, multiplicado por los 12 meses, multiplicado por los 3 hijos, más lo que necesito para vivir, obviamente, es el primer semáforo que la AFIP mira para decir, ah, no, esta declaración jurada no cierra, como decimos nosotros. No me cierra la declaración jurada. ¿Qué quiere decir no me cierra? Ese monto de consumo no alcanza a justificar todos los gastos del contribuyente. Así que cada vez reviste más importancia por esto que dice Erika, creo que es, porque la AFIP tiene a través de los sistemas informáticos, cada vez tiene más información. Entonces, ¿qué hay que decirle a un cliente? No le des la tarjeta de crédito a tu señora, que no gaste con tarjetas de crédito, por favor.
Ah, viste, sí, pero le dieron no sé qué, Claro, se si compró no sé si las cuántas ventas las cosas. haces en negro, las compras también. El problema es que, como te digo, después se quieren ir a Europa o lo que sea, y ahí no podés ir en negro, porque eso está muy visto. Registrado. Está registrado del país que ingresa. Bueno, por eso digo, que la determinación del consumo no es solamente que la ecuación me dé, no es solamente que no me haya olvidado nada, sino que además es ver en la realidad si ese consumo es razonable con el estilo de vida del contribuyente. Hay una resolución muy vieja que da un panorama de qué cosas incluye el consumo, pero es lo que yo les dije, es todos los gastos de mantenimiento del contribuyente, alimentación, indumentaria, cuotas de colegio, viajes al exterior, expensas, gastos de inmuebles, o expensas, por ejemplo, es otro tema que la FIP tiene información de las expensas que se pagan. Las patentes, los seguros, los gastos de rodado, los gastos relacionados con esparcimiento, que yo pago una cuota en un gimnasio, demás, digo yo, cualquier cosa. Así que bueno, todo eso es el consumo. Y otra cosa por la cual es importante, que la ley de procedimiento dice que todos aquellos incrementos patrimoniales no justificados, y lo dice también la ley de impuesto a las ganancias, me va a generar una ganancia gravada equivalente al incremento patrimonial más un 10% en conceptos de monto consumido. ¿Está? O sea que si yo tengo un incremento patrimonial y no puedo justificarlo, si me dice, bueno, eso es ganancia gravada. ¿Ah? Y me aplican el impuesto, rectifican la declaración, tengo que rectificar la declaración jurada con lo que decía hoy, con intereses, multas y demás. Ahí, con el monto consumido, terminamos, por decir de alguna forma, la confección de la declaración jurada del contribuyente. Es más, cuando uno va a presentar la declaración jurada, le dice el monto consumido, o sea, esto después se presenta a través de una aplicación. Todo lo que nosotros estamos viendo, que hacemos en borrador, esto que estamos en los prácticos, se plasma a través de una aplicación. Y en esa aplicación le dice, el monto consumido que me da es tanto. ¿Está de acuerdo? ¿Está bien? Bueno, si nosotros hicimos una liquidación previa en borrador, eso es para ver, además, si no nos equivocamos en la carga y si el consumo es razonable. Eso es lo que significa el consumo. Para lo que es para que ustedes tengan una mecánica, hay unos cuantos prácticos, así que yo les diría que ya empiecen a verlos, que creo que están subidos a la guía, a la 24, no sé todavía. Hasta que empiecen a trabajar la mecánica, pero después es muy fácil. Y es un tema que quiero hacer hincapié más allá que liquiden el impuesto perfectamente. Ahora bien, ¿hasta acá estamos? Bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, nosotros hasta ahora lo que más profundizamos es en determinar la renta de primera, segunda y cuarta. También algo de tercera, pero todo lo que es tercera categoría y fundamentalmente todo lo que significa para los sujetos de empresa, aquellos que, me refiero a aquellos que sujeto de empresa y dentro de ellos a los que son sujetos del impuesto y sujetos de la obligación tributaria, en general todas las sociedades, donde ahí vamos a analizar un montón de deducciones especiales que hay para la tercera categoría que no existen para las otras. Así que acá vamos a ver si puedo compartir otra vez la pantalla sin que me quede. Vamos a hacerlo acá primero. Vamos a corregir la vista. Minimizar. Compartir pantalla.
Este sí lo tengo bien, ¿no? Bueno, esta es una introducción porque después se lo subo a 94. Las rentas de tercera dijimos que eran todas aquellas que provienen de actividades empresarias, van por la teoría del balance y a una cosa que no sé si lo habíamos dicho antes, que es esto, que una vez adquirida la calidad de sujeto pasivo del impuesto, por estar incluido en la tercera, todas las ganancias están grabadas. Y también el último párrafo del artículo 53 nos dice que tiene como decimos una definición residual, dado que todo lo que no está en las otras categorías está en tercera. El esquema para su liquidación, bueno, esto ya lo vimos, son las enunciadas, renta de tercera, son las enunciadas en el artículo 53. El criterio de imputación puede ser el devengado y como opción el devengado exigible. Y acá no se ven los cuadros. Bueno, no se ven en pantalla. Bueno, pero se las voy a ir contando, entonces, ya que no está ahí. Bueno, no sé por qué, vamos a dejar de compartir pantalla, a mí me gusta porque es más simple, pero bueno. Entonces, en primer lugar, esto está todo, primero vamos a repasar un poco el artículo 53 de la ley. El inciso A nos dice que están alcanzadas todas las rentas obtenidas por los sujetos del artículo 73. En el 73 están todas las sociedades, o sea, están todos aquellos sujetos de la obligación tributaria y sujetos pasivos del impuesto, que determinan e ingresan el impuesto. Ejemplo, una sociedad anónima. El inciso B dice las que derivan de cualquier otra clase de sociedades. Ahí dijimos que estaban las sociedades colectivas, las de capital industria, las sociedades simples. Ellos sí son sujetos pasivos de tributo, pero no sujetos de la obligación tributaria, porque lo distribuyen entre cada uno de los socios. Aunque el artículo 53 le da una opción a estos sujetos de tributar como los sujetos, como una sociedad anónima, como los del inciso A. O sea que una sociedad de capital industria o una sociedad simple puede hacer, en vez de distribuir su ganancia entre los socios, puede optar por liquidar su ganancia como una sociedad anónima. ¿Está? El inciso C son los que provienen de los fideicomisos, que ya tienen claro cuáles son los fideicomisos que son sujetos del impuesto y cuáles no. Fiduciante coincide, ¿se acuerdan de eso? Cuando lo vimos para el tema de sujetos. El inciso D son las empresas unipersonales, donde el artículo 54 de la ley dice que los resultados que obtienen las empresas unipersonales se consideran íntegramente asignados al dueño de la sociedad. Y el dueño de la sociedad lo declara junto con sus otras rentas como rentas de tercera categoría. Después dijimos que, esto también ya lo vimos, la edificación y venta de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios. Y después, como último, está el inciso G, que dice las demás ganancias, que no están en otras categorías. El segundo párrafo de ese artículo 53
Considera también ganancias de tercera categoría las compensaciones que se den por viáticos, en la parte que exceda lo que la FIP permite deducir. Es decir, la FIP dice, bueno, a ver, en concepto de viáticos usted puede decir X monto. ¿Ah? Si yo le pago viáticos, el excedente entre lo que puedo deducir y lo que me pagaron va a ser una renta de tercera categoría. Y el tercer párrafo de ese artículo 53 es para, como rentas de tercera, los que tengan una profesión que la complementen con una actividad comercial. ¿Se acuerdan que era el veterinario que no solo ejercía su profesión, sino que tenía además un comercio? Eso estaba dentro de tercera. Las deducciones es como vimos en el resto. O sea, en principio puedo deducir todos los gastos para obtener y mantener la ganancia grabada, puedo deducir las amortizaciones, pero ahí vamos que tenemos en tercera todas deducciones especiales que están en el artículo 91 de la ley, que son las que vamos a analizar. Pero vamos a parar 5 minutos, así Judy termina de escribir, que no sé qué está escribiendo tanto. Judy, ¿dónde estás? Hola. Acá, profe, acá estoy. ¿Y el resto dónde está, que tienen todas las cámaras apagadas? Igual estoy escuchando y estoy anotando. No, lo que pasa es que yo si no la apago se me va el internet. Bueno, paramos 5 minutos, buscan el artículo 91 de la ley y lo leen, el artículo 91, mientras yo paro 5 o 10 minutos y ustedes me van a ir contando a ver qué cosa rara encuentran ahí o qué no entienden. Dale, profe. Estoy a 2 computadores y agarrar un mouse distinto.
Bueno, ¿están? Ya pasamos los 10 minutos. Sí, acá estamos. ¿Están? A ver. ¿Qué sacaron en limpio de ese artículo 91? Son las deducciones de tercera. Bien, Son específicas. bien. Inciso A. Gastos y demás erogaciones inherentes al giro de negocio. Bueno, son todos los gastos necesarios para obtener la ganancia de tercera. El B dice los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. ¿Qué son los castigos y previsiones contra malos créditos? ¿Qué les suena? Deudores incobrables. Los incobrables, exactamente. Pero ¿qué pasa ahí? Si van al artículo 124, me parece que es el decreto reglamentario, por el artículo. Sí, 124 y el 214, no, 124 o 214, ¿verdad? Lo puse al revés.
No, 124 no. A partir del 214, 214, 215, 216, 217, es todo inherente a los incobrables. ¿Qué me dicen ahí? Que yo puedo optar por deducir los incobrables reales que se hayan producido en el ejercicio, o me dan la opción de crear una previsión para incobrables. En primer lugar, hay condiciones para deducir un incobrable. Primero, que correspondan al ejercicio, que tengan origen en la operación comercial, y después que cumplan con lo que llamamos los índices de incobrabilidad, que están mencionados en el artículo 217 del decreto reglamentario. ¿Cuáles son esos índices? O sea, yo no puedo, contablemente nosotros podemos considerar incobrable de acuerdo a un criterio empresarial. Pero en ganancias me dicen, no, usted puede considerar incobrable en la medida que haya habido una verificación del crédito en un concurso, haya una declaración de quiebra, haya desaparecido el deudor, se hayan iniciado acciones judiciales o haya una manifiesta paralización de las operaciones. O sea que si no cumple con esos requisitos para la ley de impuesto a las ganancias, no es incobrable. Y después también me permite, sin cumplir con esos requisitos, los incobrables con lo que llamamos escasa significación. Entonces dice, bueno, hasta este monto, no importa que no haya iniciado acciones judiciales. Yo le permito deducirlo siempre y cuando no sea que le siga vendiendo, que haya un atraso superior a 180 días, y ahí me permiten deducir los montos de incobrables de escasa significación. Eso es en cuanto al inciso B de este artículo 91. El inciso C me permite deducir los gastos de organización, que son los gastos de organización. El mismo concepto que contablemente, son todos aquellos gastos que se originaron para la reorganización de una, o para la constitución o reorganización de una sociedad, y todos aquellos gastos de investigación, desarrollo y demás. Eso también me da una opción de deducir todos los gastos de organización al ejercicio en que los realicé, o los puedo amortizar en 5 años, a opción del contribuyente. ¿Por qué me dan esta opción? Porque probablemente en el primer año puede que, si estoy organizando el negocio, a lo mejor no tengo una ganancia que por el cual se me justifica deducir el total de los gastos de organización. Entonces me dice, bueno, prorratelo durante 5 años, a elección del contribuyente. El inciso D es muy específico porque es para las compañías de seguro y de capitalización, y le permiten deducir las reservas matemáticas y de riesgo. Las compañías de seguro tienen que guardar una parte, por decirlo de alguna forma, para la cobertura de todos los riesgos, y esa parte es deducible en ganancias. El inciso E habla de las comisiones y gastos incurridos en el extranjero, eso es para los que realizan exportaciones o importaciones. El inciso F comprende a todos los gastos en favor del personal. Todos aquellos gastos que las empresas pueden hacer por asistencia sanitaria, ayuda escolar, subsidios que le den para clubes deportivos. Vieron que es muy común que algunas empresas le paguen, bueno, algunas empresas de cierta envergadura, que le paguen a sus empleados, por ejemplo, el gimnasio, o les dan internet, les pagan internet. Vacaciones pagas, profesora, vacaciones Para las madres pagas. también les dan la guardería. Claro, bueno, todos esos se llaman beneficios sociales. Entonces, desde el punto de vista del que lo paga, esos beneficios sociales son deducibles. O sea, la sociedad los puede deducir.
En contrapartida, si ustedes miran en ganancias de cuarta, van a ver que dice que esos beneficios sociales, aun cuando no paguen aportes jubilatorios, o sea, que sean conceptos no remunerativos, como le decimos desde el punto de vista laboral, aun cuando no sean no remunerativos, en ganancias de cuarta categoría el perceptor lo tiene que considerar una ganancia. ¿Por qué? Porque a la sociedad que está en tercera se los permiten deducir. ¿Ah? Entonces, la sociedad descuenta en su ganancia, el perceptor lo considera una ganancia. ¿Sí? También les permiten deducir gratificaciones o aguinaldos, o vieron que a veces las empresas supuestamente le pagan un aguinaldo adicional, una participación en las utilidades, como se llame, o un bono extra, el título que le quieran dar, también es deducible. Y es deducible en la medida, dice la ley, que se abonen dentro del plazo para la presentación de la declaración jurada. Supongamos una sociedad anónima que, vamos a suponer que cierra en diciembre cerró en diciembre del 2020. En realidad, para presentar su declaración jurada, el vencimiento de la declaración jurada va a ser en mayo, es al quinto mes siguiente del cierre del ejercicio. Entonces, puede ser que le haya pagado un aguinaldo adicional en el mes de enero, pongámosle, enero de 2021. Como está dentro del plazo, antes de que presente la declaración jurada del 2020, lo puede deducir en el ejercicio 2020. ¿Tá? Eso sería una excepción porque el perceptor lo va a declarar en el ejercicio 2021. ¿Tá? El perceptor tendría un beneficio de cuarta y lo está declarando por el criterio de lo percibido. El inciso G me permite deducir los planes de seguro de retiro privados y fondos de jubilaciones, con un tope anual por empleado. Esto lo sacaron, lo pusieron de acuerdo a distintas modificaciones y, bueno, finalmente quedó, ahora desde el 2019, quedó como una deducción, antes no se podía. No sé si ustedes han visto que a raíz de esto hay muchas propagandas de seguro, hay una nueva, ahora, no sé, hace un tiempo, pero que le dicen, ¿de a qué te dedicas? Qué sé yo, no, con seguro de vida, y le dicen, lo podés deducir en ganancias. Bueno, son estos seguros de retiro, que le ofrecen a las empresas porque los pueden deducir de ganancias. Y es un beneficio para el empleado, ¿tá? Que la empresa le pague un seguro de retiro. También lo hacen a veces para los directivos, es decir, contratan seguros de retiro para los directivos como una forma de cuando se desvinculen, hacen una desvinculación que no es un despido y cobran este seguro de retiro. El inciso H me permite deducir, dice, los gastos de representación. Por gasto de representación se entiende todos los gastos que hace la empresa fuera del ámbito de la empresa. Por ejemplo, hacen viajes, porque se reúnen todos los directivos de empresas de salud. Y entonces la empresa envía a algún representante y le paga el viaje. Bueno, esos gastos o hacen un agasajo por algo o le hacen un obsequio a un cliente, esos son todos gastos deducibles del impuesto de la ganancia. Ahora, estos gastos de representación tienen un límite que va a equivaler al 1,5% de las remuneraciones que se paguen al personal en relación de dependencia. Y la última deducción especial para tercera categoría son los honorarios de directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia.
Esto, o socios administradores de sociedades. Cuando nos referimos a honorarios, no incluye otros conceptos como pueden ser un sueldo o como puede ser un honorario por una función. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos, por ejemplo, honorarios a los directores de sociedades, son los honorarios que aprueba la asamblea de las utilidades, aprueba el balance y de las utilidades del ejercicio, decide pagarle honorarios al directorio por sus funciones como director, funciones de director de la sociedad. Pero un director de la sociedad, además, supongamos que es una empresa de construcción y uno de los socios es ingeniero. La sociedad decide pagarle honorarios como director. Pero a su vez él, como miembro de la sociedad, presta servicios a la sociedad. Ejemplo, hizo los planos, la dirección de una obra. Esos son honorarios que no tienen nada que ver con los honorarios del director. ¿Estamos? O al director, este ingeniero que hablamos, le dice a la empresa, bueno, te contrato en relación de dependencia para que vos me hagas todas las firmas de los planos. Entonces, ese director va a cobrar un sueldo por sus funciones administrativas en la empresa, no como director de la empresa. Bien, estos honorarios de directores, socios gerentes de CRM y demás, son, por un lado, ¿qué habíamos dicho para el perceptor de los dividendos? ¿Qué pasa? De los dividendos, de los Ganancia de honorarios. cuarta sería. Era una ganancia de cuarta que ¿cómo las declaraba ese director? Cuando Honorarios. las percibía, No, las decía cuando la asamblea las reconocía, cuando la asamblea individualmente decía le asignaba. tocan tanto a tanto y entonces ahí ya las tenía que declarar. Era como una excepción a la cuarta. una excepción al criterio de lo percibido, mirado del lado del director. En la empresa pasa lo mismo, te dicen, bueno, a ver, ¿cuándo lo puedo deducir? Cuando haya una asignación individual. ¿Ah? O cuando esa asignación esté hecha antes del vencimiento de la declaración jurada. Supongamos que, yo digo, por el ejercicio 2020 estoy liquidando una sociedad anónima y en el mes de abril del 2021 le asignaron individualmente honorarios a los directores. La sociedad los declara en el momento de la asignación, pero si esa asignación es antes del vencimiento de la declaración jurada, los puede declarar, en este caso, en el ejercicio 2020. ¿Va? Se lo asignaron en el 2021, pero en el mes de abril la declaración jurada me venció en mayo, por lo tanto lo puedo deducir en el 2020. ¿Sí? Y el director lo va a deducir en el ejercicio de la asignación, o sea, en el 2021. Ahora bien, este honorario, ¿qué me dice la ley? Yo no le permito deducir todo lo que a usted se le ocurra asignarle al director, sino que tienen un límite. Y ese límite va a ser el 25% de las utilidades contables o 12.500 pesos por cada uno de los directores. De esos dos límites voy a considerar el mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que hay un único director y a la sociedad le dio, vamos a suponer que le dio 10.000 pesos de utilidad. Quiere decir que el 25% de la utilidad contable, ¿cuánto es? 2.500. 2.500. Supongamos que la sociedad le votó 20.000 pesos. ¿Cuál sería mi límite? Te lo repito, 25% de la utilidad contable
o 12.500 por cada perceptor, el mayor de los dos. 20.000 pesos, ¿cuál era el concepto de los 20.000? No entendí, no escuché. Y que la asamblea le aprobó 20.000 pesos. Y yo tengo como el límite el 25% de la utilidad contable o 12.500 de los dos el mayor. Y va a cobrar 2.500 vas a poder descontar, porque no puedes descontar más del 25% de la utilidad contable. No, 12.500. No, tomás 12.500 porque se toma el mayor. Y ahí en el artículo dice que se toma el mayor. Sí, pero con el límite del 25% de la utilidad. Claro, entonces yo comparo. Tengo que comparar. El 25% de la utilidad contable, 2.500. El 12.500 por cada perceptor, de los dos el mayor, es 12.500. ¿Sí? 12.500. Hasta ahí es mi límite. Le aprobaron 20, puedo deducir 12.500. Si le aprobaron 10, puedo deducir los 10. ¿Ah? Nunca va a ser mayor de lo aprobado, obviamente. Y si le aprobaron más, nos vemos. Sí, no lo puedo deducir. Claro, deducís hasta el límite que serían los 12.500. Claro. Después Pero, vamos a ver profesora, otro tema. Sí. 12.500 no cobra ni un profesor por 2 horas al mes. ¿Esto es anual o yo estoy mal? Sí, sí. Pero a ver, por eso la ley te pone, no, los 12.500 quedaron desactualizados. Arranquemos por ahí. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que, cuando vos decís 25% de la utilidad contable, generalmente va a ser más de los 12.500 hoy. Sí. Porque si no, la empresa gana 10.000 pesos para que te dé 12.500, estamos hablando de 12. Sí, un minuto, chicos. No, sí, gracias. Gracias, hasta luego. Lo que digo es 12.500. Si 12.500 es el 25, el 50% son 50.000, el 100% son 100.000 pesos al año. ¿Está? Sería menos 100.000 pesos al año de utilidad de la empresa. Sí, sí. Puede ser, porque en este contexto puede tener quebranto. ¿Está? Pero me siguieron el concepto, cómo funciona. Después vamos a ver en ejemplos qué pasa con esa parte que no puedo deducir y qué pasa mirado desde el perceptor con lo que no puedo deducir. Eso lo dejamos para la próxima clase. Y ahora, para completar esto de tercera, ¿qué tenemos? Las sociedades que llevan balance y las sociedades que no llevan balance. Entonces, el mecanismo de liquidación va a ser distinto. Si no practican balances, si no llevan balances en forma comercial, ¿qué van a hacer? Van a elaborar un estado de resultados, como lo conocemos normalmente. Ventas menos costo, utilidad bruta, menos todos los gastos que me permite deducir la ley, todas las deducciones admitidas que tengo, todas las deducciones especiales, voy a llegar a la ganancia neta de tercera categoría. Esto generalmente los que no hacen balance, ¿quiénes son? Las sociedades simples, una empresa unipersonal. ¿Ah? Para estos se aplica este mecanismo. Ahora bien, para los que confeccionan balance en forma comercial, el mecanismo de liquidación del impuesto es totalmente distinto. Se parte del balance contable y se llega a través de ajustes, analizando el balance contable, por ejemplo, si las amortizaciones que dedujeron contablemente son iguales a las que me permite la ley, si todos los gastos que están deducidos son iguales a los que me permite la ley, y voy haciendo todos los ajustes hasta llegar a lo que llamamos el balance impositivo, que es la base para el cálculo del impuesto. Esto es el esquema general de tercera. Todo esto que les estoy diciendo se los voy a subir a la 24. Lo complementan con los artículos de la ley. Y la clase de mañana fundamentalmente va a ser
esto mismo con, en primera instancia, todo lo que es el ¿La monto clase de consumido. mañana, profesora? No, perdón, del jueves. Ah, perdón. No, porque con los de 3 desarrollos tengo un día la teoría y otro día el práctico, entonces me confundí. No, No, está la bien, clase- pero porque a los profesores esta semana se les dio por agregarnos otras cátedras y No agregamos más nada, que no nos vamos a volver locos. Bueno, así que esto lo complementan con toda la parte práctica. Vamos a profundizar en la próxima clase esto de horarios al directorio y una serie de temas que están como, yo diría, como sueltos en la ley, que son inherentes a tercera. Como para todos temas muy específicos que entre la próxima clase y la otra terminaremos con todo lo que es ganancias para arrancar con impuestos sobre los bienes personales. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, no seguimos más porque nos cansamos.